Grabar en la nube. Ahí parece que ya está grabando. Bueno, Vale. a mí me apareció ese mensaje. Así para tener memoria del encuentro. Bueno, pues buenos días a todas y todos. Bienvenidos a este espacio. El día de hoy inauguramos esta iniciativa a la que ya habíamos estado trabajando, o sea, este ciclo de encuentros que se mantienen en el ámbito de nuestra asignatura de estudios afrodescendientes. Porque la idea, como les decía, de este ciclo de encuentros, que nace un poco también a partir de la idea de mis actividades de investigación dentro del grupo EduSur, sobre una línea de investigación sobre alternativas decoloniales a la enseñanza en la historia, geografía, ciencias sociales y humanidades. La idea es traer nuevas voces dentro de la asignatura, crear como un concierto de voces polifónico que pueda traernos nuevas perspectivas, nuevas voces y también establecer un diálogo directo entre todos nosotros como comunidad de aprendizaje y quienes vamos invitando. Entonces, justo por eso, el día de hoy inauguramos estos encuentros con la presencia de un primer huésped, que ahora le presentaré, Diego de la Torre, que nos tratará de un tema afín a lo que estamos trabajando en esta primera unidad del curso. Dos palabras rápidas. Entonces, como sabemos que somos bastantes, les pido a todos que si no tienen que intervenir, apaguen los micrófonos. Cuando quieran intervenir, están libres de hacerlo, pero adelántenlo tal vez por la chat, o sea, hagan preguntas o pidan por la chat y ahí entonces ya podremos ir regulando todo. Entonces, yo les presento a nuestro primer invitado para luego dejar la palabra a Germán para también unas primeras palabras. Diego de la Torre, que es historiador, es licenciado en Historia por la Universidad Autónoma de Zacatecas. Tuvimos oportunidad de trabajar juntos cuando yo trabajaba en la Universidad de Torino. Él trabajó conmigo como asistente de investigación en unas investigaciones que hicimos por proyectos de investigación del grupo donde yo estaba en Torino y publicamos también juntos. Y luego también fue mi colaborador didáctico en los cursos de antropología que yo tenía en Torino. Y actualmente está terminando sus estudios de posgrado en historia y usos contemporáneos del pasado en la Universidad Jean Moulin de Lyon 3 en Francia. Y hoy nos hablará de este tema sobre, digamos, los estereotipos, representaciones de los afromexicanos. Pero bueno, antes de darte la palabra, Diego, y agradecerte mucho de que estés aquí y muy contento de poderte tener otra vez en mis cursos, le dejo también un poco una palabra de saludo a Germán como director de nuestra carrera. Bueno, muchas gracias, Javier. Muchas gracias, Javier, y muchas gracias también, Diego. Para nosotros como universidad es importante este proceso nuevo que estamos llevando, luego de haber hecho un rediseño a la carrera y haber incorporado dentro de lo que es la carrera de Educación Intercultural Bilingüe algunas asignaturas electivas, y en esa tenemos esta asignatura que es estudios afrodescendientes, es decir, es una asignatura que lo que pretende es tener en cuenta estas otras realidades pedagógicas, didácticas de los pueblos afros y que eso también sea conocido por nuestros estudiantes. Eso, un primer elemento. Un segundo elemento es que justo con Javier hablábamos que si bien es cierto todo este proceso, digamos, que estamos viviendo por el tema de la crisis sanitaria que vivimos a nivel global, al mismo tiempo podríamos ver esta charla que vamos a tener contigo, Diego, como una oportunidad también. Es decir, podemos ahora contactarnos por este medio, siempre va a ser limitante, obviamente, pero creo que podemos tener varias charlas de este tipo y enriquecernos también con
con este compartir. Y por ello también gracias, Javier, por esta iniciativa dentro de la asignatura, y estamos pensando también hacerlo dentro del marco de la propia carrera, con la finalidad de que estamos confinados y este confinamiento nos permita tener oportunidad de escuchar otras voces de otros investigadores, de otros profesores y con esto enriquecer nuestro debate y nuestro aprendizaje. En ese sentido, Diego, muchas gracias por aceptar estar esta mañana con nosotros, con nuestros estudiantes, y también a todos los que estamos acá. Y nuevamente, Javier, gracias por esta oportunidad, ¿no? Gracias a ti, Germán, por tu presencia y tu saludo. Y bueno, sabemos que estás lleno de compromisos, pero ojalá puedas acompañarnos un ratito. Voy a acompañar en el mayor tiempo posible. Gracias. Y gracias también a los colegas que han manifestado interés. Tenemos aquí a la compañera Virginia, estaban colegas también estudiantes que manifestaron de otros grupos. Bueno, Tania creo que se salió, pero ya volverá a entrar. Entonces, bueno, para decir que esto es un espacio para nosotros también del curso, principalmente, pero que he querido un poco dejarlo abierto también a posibles invitados para compartir lo que estamos haciendo desde esta asignatura con la carrera y el resto de la universidad. Pero bueno, sin más preámbulos, entonces yo dejaría enseguida la palabra a Diego. Ustedes ya vieron, creo, el material que Diego nos envió para prepararnos al encuentro, porque la idea de estos encuentros también de los siguientes será que lleguemos preparados, habiendo visionado material, leído, visto videos y nos hayamos preparado. Aquí le dejo la palabra a él para que haga una exposición, después de la cual habrá tiempo para que aprovechemos de su presencia para debatir, discutir y entonces establecer un diálogo a partir del material que nos envió y de su ponencia. Entonces, bueno, muchas gracias, Diego. Te dejo la palabra. Hola a todos y a todas, muchísimas gracias por la invitación. Yo también estoy muy contento por poder compartir un diálogo que me parece muy interesante y muy necesario en la educación. Yo en lo personal, cuando estudié la licenciatura, que no fue hace tanto, somos de la edad, chicos, yo nunca llevé materias que precisamente hablaran de la grandeza o de la riqueza cultural que forma México. En este caso preciso, hablar de los afromexicanos nunca fue un tema académico, es decir, nunca llevé una clase como tal. Por eso me parece muy importante la participación y la creación de este tipo de espacios donde se puede debatir la inclusión de los otros, que generalmente está rezagada. También los invito a que aprovechen este tiempo de confinamiento para, yo sé que es complicado, yo sé que es difícil estar encerrados, pero creo que es una oportunidad muy buena para continuar a hacer actividades que normalmente no tenemos tiempo para leer, para investigar, es decir, para crecer en lo personal. Entonces, ánimo, chicas y chicos, no se desanimen y pues sin más vamos a comenzar. Espero que todos hayan podido observar o leer y ver los videos que les he enviado y conocer el material. Si no, de todas formas lo trataré de manera muy breve en la explicación. Y también me gustaría al final de la parte de mi presentación hacer un tipo de diálogo donde ustedes me expliquen un poco los casos o las comparaciones que pueda haber con el caso mexicano y el caso de Ecuador. Creo que será Wilson, si no me equivoco, quien estará compartiendo las diapositivas, dado que yo tuve un problema y perdí mi ordenador. Entonces, no sé si ya las estén viendo, si ya las puedan ver o si ya las pueda comenzar a proyectar, por favor, Wilson. ¿Listo? Perfecto. Bueno, entonces te iré diciendo la siguiente, por favor, para ir avanzando. Para comenzar, les tengo que decir que yo me intereso en la representación bueno, en la representación en general. Ahora estoy trabajando la representación de los migrantes en el cine mexicano. No obstante, cuando llegué a vivir al extranjero, específicamente en Francia, noté que había muchos estereotipos que la gente me hacía conocer cuando se daban cuenta que yo era mexicano. Por ejemplo, me decían, ¿dónde está tu sombrero? O ¿dónde están tus maracas? O decían, ay, 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 ay.
y les parecía gracioso. Obviamente a mí no me parecía nada gracioso. ¿Por qué? Porque estas son cosas que la gente generaliza y cree que todos los mexicanos somos así, o se sorprendían al saber que había mexicanos de ojos azules o mexicanos rubios. Es decir, los estereotipos me parecieron una forma muy interesante de ver cómo las personas, las sociedades y los grupos en general suelen idealizar o darle una identidad a los otros. Es por eso que cuando Javier me habló de este grupo, perdón, de esta clase, me pareció muy interesante aportar un poco con cómo se ha vivido desde la parte mexicana. Es por eso que yo les voy a hablar de la representación de la población afrodescendiente en México a partir de una mirada contemporánea. Voy a centrarme más que nada en los análisis de medios de comunicación, como lo son principalmente la televisión, la prensa y el cine. La siguiente, por favor, Wilson. Bueno, voy a dar una muy pequeña y breve introducción de cómo fue la llegada de los africanos a México, que supongo y espero que Javier les hable más a profundidad en el curso. Como ustedes sabrán, la llegada de los africanos estuvo relacionada con el comercio de esclavos entre España, bueno, entre Europa y América. Los primeros africanos llegaron como mano de obra y su principal objetivo era ser usados como gente que trabajara el campo o en actividades ganaderas o en actividades que requerían un esfuerzo físico muy grande. Entonces, a la par de la exploración de los españoles a lo largo del territorio mexicano, bueno, en aquel entonces del territorio de la Nueva España, se fue llevando con ellos, es decir, con los españoles, se fueron llevando algunos grupos que servían para el asentamiento poblacional. En otras palabras, conforme los españoles avanzaban en el territorio, llevaban consigo indígenas y llevaban también consigo la población africana que habían traído para trabajar. Esto nos permite pensar de manera general que en donde hubiera españoles era muy probable o era casi seguro que hubiera poblaciones africanas. No obstante, el número va a variar de región a región y habrá poblaciones donde no queda registro de que las hubo. Sin embargo, es muy sabido que por lo menos algunas familias tenían uno o dos esclavos, a saber, podía ser de origen africano o no. Pero bueno, esto para decir que se puede o podríamos pensar que la población africana llegó a casi cualquier ciudad o asentamiento donde los españoles hubieran llegado, aunque fuera de manera muy corta, o aunque hubiera solo uno o dos individuos que a lo largo del tiempo no hayan dejado una ascendencia muy grande. Es también muy conocido que hay, durante la época colonial, hay muchos relatos, sobre todo de la compra, la venta y el transporte de africanos hacia otras regiones. Se hizo muy popular el saber que ellos no servían, entre comillas, no servían para los trabajos en las montañas o en los climas más fríos porque no resistían. Bueno, obviamente tendríamos que pensar en cuáles eran las condiciones que se les presentaban en el traslado, a la llegada y para adaptarse, y también las condiciones de explotación y de alimentación a las que eran sometidos. Sin embargo, llama mucho la atención que hay muchísimos relatos en el Archivo General de la Nación en México, donde se habla de cómo les parecía muy peculiar a los españoles que los africanos no resistían llegar a poblaciones en las montañas o que son generalmente muy frías. Yo, como ya lo mencionó Javier, soy de la ciudad de Zacatecas, que está al norte de México, y ahí efectivamente no hubo una población afrodescendiente muy identificable. Lo que hicieron los españoles en su lugar fue transportar tlaxcaltecas, que son otro grupo cultural del centro de México. Bueno, esto solo como un pequeño ejemplo para decirles o para explicarles que hubo movimiento poblacional durante toda la colonia. Se calcula que aproximadamente hubo un tráfico de 250,000 personas, es decir, 250,000 africanos posiblemente hayan llegado a México. Se desconoce una cifra exacta y también se desconoce si efectivamente llegaron o después se hayan escapado. Es decir, no se sabe a ciencia cierta, pero se tienen cifras estimadas que permiten establecer esta cantidad de personas. La siguiente, por favor, Wilson.
Sin embargo, hay no solo los historiadores quienes se ocupan o se están interesando por las investigaciones afrodescendientes. Hay algunos proyectos, sobre todo genéticos, que intentan encontrar la herencia genética negra en la población mexicana. Gracias a este tipo de investigaciones se ha podido establecer que los países principales de donde vienen los genes negros, por decirlo de alguna manera, en los mexicanos, son del África del Este, que en este mapa está marcado con el color azul, y de África Central, que está marcado con el color naranja. Los principales países de donde se ha obtenido o de donde se ha identificado la herencia genética son Gambia, Camerún, Nigeria, Gabón, Senegal y Senegambia, que como ya les dije son principalmente las zonas costeras en el mapa está marcado con el color azul y el color naranja. Esto es muy interesante porque de aquí también se pueden establecer otro tipo de historias como la compra-venta de esclavos, el tráfico hacia Europa y el tráfico hacia América, pero bueno, lo que nos interesa ahora es saber que llegaron de estas regiones y que la influencia cultural que posiblemente se encuentre en México viene específicamente de estos territorios. La siguiente, por favor. Actualmente la población afrodescendiente en México se calcula en 2 millones de personas que no están en una ciudad localizados todos, sino que hay regiones donde la población es notoriamente o tiene notoriamente genotipos afro. Esta región suele conocerse como la Costa Chica, la marqué con las flechas hacia la izquierda, que está entre los estados de Guerrero y Oaxaca. Y también hay una presencia muy fuerte e importante en Veracruz, que es la flecha del lado derecho. No obstante, hay gente afrodescendiente en otras partes del país. Sin embargo, en estas regiones en específico podemos encontrar una presencia mucho más fuerte y notoria, tanto genéticamente como culturalmente. La siguiente, por favor. Pese a que, como ya les he dicho, la población mexicana se ha caracterizado por una mezcolanza genética de europeos, indígenas, también asiáticos, a la hora de crear el discurso nacional sobre la identidad mexicana, se resalta o es muy notorio que las personas afromexicanas son olvidadas, ignoradas o incluso evitadas en su mención en este tipo de historias. La imagen que presento aquí en la diapositiva es de Vicente Guerrero, que es el segundo presidente de México, que estuvo aproximadamente en 1824. Como podrán ver, él era mulato, es decir, sus padres eran africanos. Pero a partir de, o más bien, además de él, a lo largo de la historia del siglo XIX y prácticamente del siglo XX, no hay mención de otras personas afro, ni para más ni para menos, como decía mi abuela, es decir, no se les menciona, no están, no existen. Todo esto está basado en que la identidad mexicana, como la mayoría de las identidades latinoamericanas, se comenzó a crear en una identidad mestiza, que se apoya en dos pilares, en un pasado indígena y en un pasado español. Luego ya varias corrientes intelectuales han intentado rescatar figuras indígenas o figuras españoles, pero siempre haciendo este binomio de español o indígena. Pero nunca se habla de la variedad cultural afro o asiática que también existe en México. Es por eso que, dado este olvido, en México podemos decir que la población afro está expuesta o vive de una doble discriminación, es decir, una discriminación racial en la que son víctimas de un sesgo o de mantenerse al margen o marginados de la sociedad, y lo que los lleva a ser discriminados económicamente, es decir, las regiones o la población que es más atacada por índices de pobreza extrema es malamente la población afrodescendiente en México. La siguiente, por favor, Wilson. Es por eso
que es importante ver cómo, a partir de la creación de los medios de comunicación y de la importancia que estos han tomado en la vida social cotidiana, es importante ver cómo es que a partir de aquí se suelen comenzar a crear ciertos estereotipos, como el que yo les hablaba al inicio, el estereotipo mexicano, pero también se crea el estereotipo afro, el estereotipo negro. Los análisis de representaciones en los mass media o en los medios de comunicación debemos de tener en cuenta que son la construcción de un discurso creado por y para alguien. Es decir, hay un grupo, podríamos llamarlo una élite, que está detentando el poder y que gracias a las decisiones que estos toman, hay unas representaciones de los otros. Esto quiere decir que, si lo aterrizamos en un ejemplo palpable de la televisión, hay un grupo de inversionistas, de empresarios, que tiene en su poder un canal de televisión. Entonces ellos, según sus intereses económicos o políticos, o etcétera, etcétera, van a decidir qué y qué no se va a pasar al aire. Qué tipo de programas, qué tipo de contenidos, los horarios, los patrocinadores. Es decir, hay un discurso de poder en donde unos eligen lo que se representa y cómo se representa y otros reciben este tipo de mensajes. Es por eso que a mí me gusta señalar que los análisis de las representaciones no son un ver hacia un espejo a la sociedad que se está representando, sino es ver hacia una ventana, porque no vemos el reflejo tal cual de lo que quisiéramos ver, sino vemos cómo lo están representando, cómo lo están construyendo. Es decir, vemos en un pequeño espacio, como lo es una ventana, es como el espacio que tenemos para asomarnos a esa realidad. En esta diapositiva les he puesto una fotografía de un programa muy famoso que se llama La Rosa de Guadalupe. No sé si lo conozcan, parece que sí. Permítanme un momento, por favor. Listo, ya volví, perdón. Les comentaba que este programa es La Rosa de Guadalupe. Este programa es uno de los más contemporáneos que ha retomado la representación afro y lo hace en un capítulo específico que se llama Mi hijo es negro. Esto es una de las primeras representaciones en los años 2000 de las figuras afro, pero esto lo vamos a hablar más adelante porque esto viene de una película muy popular que se llama Angelitos Negros. Bueno, solo para decirles que la construcción de las representaciones y de las identidades va cambiando constantemente y se va adaptando al mensaje que las élites y las relaciones de poder quieren dar. La siguiente, por favor, Wilson. Bueno, espero que hayan podido observar el material que les he enviado para hablar más profundamente al respecto. Yo les voy a dar algunos elementos teóricos que nos van a permitir observar de manera más detallada qué es lo que sucede en este tipo de representaciones. Cuando intentamos hablar de la representación afromexicana en el cine, en los cómics y en la televisión, nos encontramos primero que nada a una ausencia. Es decir, no hay muchos programas, no hay muchos personajes o no hay mucho material de donde encontrar la representación de personajes afro. Esto también viene en parte a lo que les comentaba hace poco tiempo, en el olvido en el que se les ha encajonado a las poblaciones afro. Se niega su existencia no representándoseles. Es decir, sabemos que existen, pero no se les da una voz de visibilidad. Es por eso que la mayoría de los personajes que sí se suelen representar son víctima o viven, o más bien se les representa siguiendo una serie de 4 puntos que yo llamé PEEE, que es prejuicio étnico, endorracismo, estereotipos y exclusión. El prejuicio étnico
es una antipatía que está basada en una generalización de una población o de un grupo. Es decir, se tiene un sentimiento de apatía hacia un grupo por el simple hecho de que ese grupo existe tal cual es. En este caso hablamos de la población afromexicana, a la cual la mayoría de los personajes se enfrentan a una apatía como si fuera inherente al espíritu humano, es decir, se sabe que son negros y se les va a tratar mal por el simple hecho de ser así. La mayoría de los personajes se enfrenta a esta situación. Después tenemos la situación de endorracismo. El endorracismo es un racismo interiorizado, es decir, cuando los personajes que son afromexicanos aceptan de manera tal su rol o la representación que se les ha dado, que ellos mismos son partícipes de una especie de racismo o de apatía a sí mismos. Esto, para darle un ejemplo ahora, pero luego lo vamos a ir profundizando, es cuando una persona que tiene la piel negra acepta apodos como negrito, como chapopote, como cafecito, y los que están a su alrededor también los reproducen y los siguen utilizando. Es decir, la gente acepta el rol que se le está dando. El punto número 3 es la estereotipización. La creación de, bueno, un estereotipo es una idea fabricada o muy generalizada de alguien o de algo. Y los personajes afromexicanos son sobre todo caricaturizados, es decir, se exageran sus facciones, se exagera su acento, se exagera su vestimenta, es decir, son víctimas de una estereotipización y se proyecta pues en formas de hablar, en formas de moverse, en formas de actuar. Y el último que tenemos es la exclusión, que la exclusión es básicamente la discriminación, pero pues puede haber varios niveles de exclusión. Por ejemplo, la mayoría de los personajes se va a enfrentar a situaciones de rechazo o de negación, es decir, no se les invita a participar en una conversación o cuando ellos quieren participar se les corta, o discriminación directamente, es decir, no se les acepta en grupos escolares o no se les invita a fiestas por el simple hecho del color de su piel. Estos 4 puntos los vamos a ir observando de manera más particular en cada uno de los ejemplos que he encontrado, pero me parece interesante observar que como en cada creación de personajes o en cada situación donde se mencionan los personajes afromexicanos, podemos encontrar, si no es que las 4, por lo menos una o dos de estas situaciones. Es decir, tiende a ser una norma general en la forma en la que las personas se dirigen hacia los personajes afromexicanos. Vamos a comenzar con el primer ejemplo. La siguiente, por favor, Wilson. Que es Memín Pinguín. No sé si lo conozcan, dado que es un cómic que ha sido muy popular. Incluso llevó una reimpresión en el 2010, me parece, en Estados Unidos, y fue causante de una polémica que inmiscuyó a los gobiernos. En ese entonces era de Obama, me parece. No, no era Obama, era Bush, el presidente George Bush y el presidente Vicente Fox en México. Bueno, a grandes rasgos el pleito fue que en Estados Unidos encontraron que esta representación de la población afro era muy racista, cuando no conocían que era un cómic muy popular en México. Solo esto para decir que ha sido traducido a varios idiomas e incluso en las Filipinas es considerado como un texto base en alumnos de primaria, es decir, entre los 6 y 10 años, los profesores trabajan con este texto para la propagación o para el estudio de valores buenos como la honestidad, la amistad, etc. Memín Pingüín fue creado en 1940 y trata sobre un niño que es negro, lo puse aquí en la imagen, y esta es su madre que se llama la Mamá Linda. Entonces es la historia de cómo este niño va a una escuela de gobierno que se llama Benito Juárez, la escuela. Y ahí se encuentra con otros amigos que son, pues a veces son
ricos o a veces viven en otra parte de la ciudad, y la historia es básicamente cómo ellos tienen aventuras, cómo tienen problemas, cómo se divierten. Eh, Todo esto para decir que Memi Penguin es uno de los primeros personajes afro que aparece como protagonista. Si bien en la literatura ya sí que se encuentran menciones de personajes como mulatos o como negros, nunca ocupaban una figura central hasta Memi Penguin. No obstante, aunque se sabe que o el objetivo de la creadora no era como educar a las personas para crear una conciencia antirracista, sí que su objetivo era dar voz a este tipo de personas que regularmente son muy o están muy marginadas, como ya lo expliqué hace un momento, pero como lo he dicho anteriormente, no obstante, no, vemos que existe este juego, estos 4 puntos, el PEE. Para comenzar, hay un prejuicio étnico hacia Memín Pingüín y su familia. Todos los personajes al principio de la historia, que es el capítulo que les dejé, que espero que hayan podido tener acceso a él. En ese primer episodio, cuando Memín Pingüín llega a la escuela, es tratado mal, todos le llaman negro, tú cállate, negrito, no hables, o el negrito fue el que hizo ruido. Es decir, existe ya un prejuicio étnico por el simple hecho de que Memín es negro. Y la gente le dice este tipo de apodos sin que haya algún alboroto al respecto. Es decir, le llaman negrito y nadie dice, oye, no lo llames así, ni siquiera el profesor. Existe también el endorracismo, que es en este primer episodio, bueno, en este primer número, Memín Pingüín va a la escuela, luego regresa a su casa y su mamá le pregunta que si le fue bien, que cómo se la pasó, y él dice, mami, me fue excelente. Nadie se fijó en mi color de piel y hice muchos amigos. Era una mentira. Y la madre sabía que era una mentira. Pero ambos, en lugar de hablar al respecto, lo que hace es que la mamá abraza a su hijo y Memín abraza a su mamá. Es decir, ellos ya están habituados a que se les va a tratar mal por su color de piel. Y lo que hacen es aceptar ese tipo de racismo. Son víctimas del endorracismo. Después tenemos también la estereotipización. Me parece muy peculiar que podemos observar la vestimenta de la madre y es un típico cliché de las figuras maternas negras. Esto me recuerda mucho, que creo que es más cercano a su generación, a Tom y Jerry. Ven que hay la dueña de Tom y Jerry en algunos episodios es una señora y se ve que es así, se ve que es negra, que es muy bombachona, que tiene una falda muy larga con lunares, que habla con un acento, se podría decir, de la costa. Y esta es parte de la estereotipización que se fue dando a las personas afromexicanas. Actualmente, pues, no realicé una investigación muy amplia al respecto con la vestimenta de los afromexicanos en México, pero sí que me he encontrado que este tipo de vestimentas viene de la parte de África Central. Y, por ejemplo, en bailes típicos de Santo Tomé está presente el vestuario femenino de esta manera. No obstante, en poblaciones afro como en Cuba, que es donde sí tengo algunos amigos, me han comentado que las personas jamás en la vida se visten así. Solamente personas muy, muy ancianas o solamente para realizar algún rito en religiones como santería. Pero es decir, es una vestimenta excepcional, ocasional o que tiene un significado especial. No obstante, gracias o más bien a partir de Memín Pingüín se crea un estereotipo de la vestimenta de las mujeres negras que veremos en los otros personajes que les voy a mostrar más adelante. También existe esta estereotipización de hacer muy grandes o muy exagerados su boca, sus ojos, sus orejas. Y me gustaría hacer una comparación. La siguiente, por favor, Wilson, en que vean cómo se caricaturiza a los personajes afro. Elegí esta imagen en particular porque aquí hay dos personajes que son amigos de Memín Pingüín y Memín Pingüín. Como pueden ver,
Memín Pingüín corresponde básicamente a una caricatura. Es decir, es un niño que pues no corresponde a, digamos, a la norma, es decir, a alguien que puedas ver así en la calle, porque para empezar es muy pequeño, su boca es extremadamente enorme, sus orejas también, y a comparación están sus compañeros que tienen rasgos más, entre comillas, normales o más como una persona no tan exagerada. Y aquí también podemos ver que hay un clasismo a partir de el color de piel. Este personaje que ven aquí se llama Ricardo y es el niño rico de la escuela. Entonces, está también presente esta idea, aunque quizá haya sido em, muy subliminal o no de manera intencional, pero el chico rico es un chico rubio, de ojos azules, bien vestido, mientras que los chicos pobres nunca tienen el cabello rubio. Em, y también hay un estereotipo que surge a partir de las primeras representaciones, tanto en cine como en los cómics o en los medios impresos, que es la familia humilde, o que se refiere a que las personas son pobres, viven en casas que no tienen las mejores condiciones, tienen trabajos muy mal pagados, pero son muy honestos, son personas muy buenas, son personas muy honradas que nunca harían el mal. Esta estereotipización de habitar en una familia humilde, que voy a usar este término más adelante, por eso se los explico ahora, se ha explotado mucho en la televisión, sobre todo en la televisión mexicana, el hablar de una familia humilde. Y en este caso, Memín Pingüín vive en una familia humilde. Y por último, tenemos la exclusión. Como ya les dije anteriormente, Memín Pingüín es tratado diferente por su color de piel y um, está acostumbrado a que sus compañeros lo rechazan en algunos juegos o que lo dejan al final o que no le creen. Es decir, hay una exclusión y una discriminación. Eh, el tiraje de este cómic llegó creo que a las 256 historias, me parece, y ha sido reeditado. Actualmente ya se editó el número final, que fue, me parece, en el 2015, que da fin a la serie de aventuras, pero sigue vendiéndose en México. Ahora, lo que me parece muy peculiar de este ejemplo es que uno, es uno de los primeros y dos, a sabiendas y haciéndosenos muy notorio que Memín Pingüín es afromexicano, no basta con que lo sea, sino que hay que decírselo todo el tiempo. Entonces, a lo largo de todos los cómics siempre es cargado de apodos como Negrito, como el Negro, como el Noche, como el Chapopote. Entonces, me parece muy peculiar ver que en este tipo de representaciones pictográficas no basta con que el personaje se vea negro, sino hay que recordárselo a cada instante. La siguiente, por favor, Wilson. Bueno, ahora les voy a hablar de la película Angelitos Negros. Esta es una película de 1948 con Pedro Infante, que espero que conozcan a Pedro Infante porque al parecer fue un actor muy conocido en América Latina y pues es una de las principales figuras del cine en México. Esta película fue hecha en 1948 y se inspira en una canción que habla precisamente de una familia que tiene un hijo negro. La historia va de una chica que está aquí en la imagen, que es Ana Luisa, que tiene una nana que está aquí en medio de la imagen que se llama Merced y se enamora de Pedro Infante, en este caso de Juan José Carlos, y es como viven la historia de amor. La nana no acepta que se casen y al final se casan, tienen un hijo y todo cambia porque Ana Luisa es muy racista y su hijo es negro. Bueno, esta película tuvo mucho éxito porque incluso se hicieron algunos remakes, otro que también tuvo mucho éxito en 1970, y de ahí se sacaron guiones para dos telenovelas, una en 1975 me parece, y la otra a finales de 1980. Esto para decirles que la historia de Angelitos Negros fue muy vista y es muy conocida en México.
Y aquí volvemos al juego de las 4 PEE que existe en todas las representaciones. Para empezar, ya puedes cambiar la diapositiva, Wilson. Gracias. Hay un prejuicio étnico, es decir, Ana Luisa detesta a su nana. Nunca se da una explicación, nunca se dice por qué, pero ella con el simple hecho de verla negra, la detesta, la odia. Ella se enamora, como ya lo dije, de Pedro Infante, de Juan José Carlos, y él trabaja como cantante en un centro nocturno. Cuando Ana Luisa va con él, ve que trabaja con gente afro y le dice que es mejor que no trabaje ahí, que no es necesario que se junte con ese tipo de personas. Es decir, ella odia a todos los negros habidos y por haber por el simple hecho de que sean negros. Es un prejuicio étnico muy presente y ustedes dirán, bueno, quizá Pedro Infante no lo tiene. Pues él lo tiene de una manera más disfrazada, porque él sabe que trabaja con negros y sabe que le molesta a su novia, pero él no hace nada para defenderlos o no dice nada a favor de ellos. Simplemente acepta el discurso de Ana Luisa y lo contesta. Es decir, si ella le dice no trabajes con ellos, él responde sí porque son buenas personas. Es decir, no está mal ser negro, sino juntarte con los negros. Después tenemos el endorracismo. Les hablaba ya del personaje de la nana Merced. Ella acepta el maltrato que le hace su hija. Bueno, porque después se descubre que, plot twist, que la nana Merced es la madre biológica de Ana Luisa. Es decir, Ana Luisa, la chica racista, tiene una madre negra. Pero bueno, los invito a que vean toda la película. Es interesante desde una reflexión antropológica. Bueno, la nana acepta los malos tratos. Los amigos de José Carlos, que ya también les mencioné que son afros, también aceptan los malos tratos de Ana Luisa y se apartan de ella. Y siempre existen apodos hacia las personas afro. También está el típico negrito, el chapopotito, mi chocolatito, siempre son apodos que se les da. Luego está la estereotipización que, como pueden ver, es muy parecida a la de la madre de Memín Pingüín. Es una señora con un vestido, bueno, aquí no podemos ver los colores porque la película fue en blanco y negro, pero luego fue remasterizada y los colores eran muy vistosos, pero siempre tiene este turbante, siempre está representada como voluptuosa y es importante señalar que en esta película el acento que se decidió darle a la nana Merced es un acento que podríamos llamar costeño. Esto también parte del estereotipo de que todos los negros hablan de esta manera, todos los negros se visten de esta manera. La nana también, ella es parte de un estereotipo en sí mismo, es decir, el de la madre buena, el de la madre abnegada que está decidida a renunciar a su felicidad por la felicidad de su hija. No importa que su hija la trate mal, no importa que tenga que sufrir, ella es la madre abnegada y esta figura también es muy recurrente en el cine y en las telenovelas mexicanas. Y por último, se relaciona a los personajes afro-mexicanos con ritmos caribeños, con espectáculos, con la vida nocturna y sobre todo con la sensualidad. Hay una escena muy interesante donde Ana Luisa va a visitar a José Carlos para ver su espectáculo. José Carlos, esto también me pareció muy, muy interesante, por no decir choqueante. Él da su show pintado de negro. Esto actualmente en Estados Unidos se llama blackface, cuando alguna persona se pinta de negro y está prohibido. Las personas si hacen eso pueden ir a la cárcel. No sé si en México esté prohibido eso, pero debería estarlo. Pero bueno, el punto es que va Ana Luisa a ver el espectáculo de José Carlos y ella va con un vestido que tiene un cuello y mangas largas y su amiga va igual cubierta. En cambio, las chicas bailarinas, que son también blancas pintadas de negro, muestran todo, no muestran los pechos, pero tienen un brasier muy, muy corto, muy sensual, hacen bailes muy, muy provocativos, es decir, se tiende a señalar o a encasillar
o a relacionar a la población negra con la vida nocturna, con la diversión y con la sensualidad y la sexualidad. Y por último, también los personajes son víctimas de la exclusión y del racismo. Por ejemplo, cuando se casan, Ana Luisa le dice a su nana, tú no vas a ir a la boda porque te vas a sentir incómoda. Es decir, Ana Luisa le está pidiendo que no vaya porque le da vergüenza que vean que tiene una nana negra. Y hay algunas frases que también son muy, muy, muy chocantes. Por ejemplo, Ana Luisa le dice a José Carlos, sería mejor que deje usted de juntarse con sus amigos esos, los negros. O sea, son cuestiones muy interesantes para el análisis. Ahora vamos a pasar con el siguiente serie. Durante los años 80 existió, bueno, en los 80 y los 90 existió un programa llamado ¿Qué nos pasa? Era dado en la televisión abierta, creo que en horario nocturno, es decir, a partir de las 9 o 10 de la noche. Este programa resultó ser un programa pionero porque era uno de los primeros en añadir o en incluir un humor de doble sentido, un humor para adultos en la televisión mexicana. En este programa hay un sketch que se llama El Negrito Tomás. Este sketch habla de un chico que tiene una mamá y él le dice bromas. Espero que lo hayan podido ver el video que encontré con la recapitulación, donde el chico le hace adivinanzas a la mamá y siempre son cosas como le dice, por ejemplo, mamá, ¿qué es algo delgado y que se para? Y entonces la mamá lo toma por el doble sentido y comienza a golpear al niño. Pero el niño le dice, el separador de libros, mamá, el separador de libros. Es decir, aquí se sigue este estereotipo de que los negros son mal pensados, son siempre propensos a pensar en cosas sensuales y son también víctimas de una estereotipización. Aquí podemos ver la foto que logré recuperar del negrito Tomás, cómo se exageran sus labios, su nariz, sus orejas, y también son representados con el acento que podríamos llamar costeño. Y algo que también es muy interesante en contextos caribeños o que tienden a hablar de esta familia humilde, es decir, familia con bajos recursos, donde viven nada más con lo necesario, una mesa, una silla, nada de adornos, todo muy austero. Este tipo de representaciones se suele siempre o desde Memín Pingüín comenzaron a hacerse muy presentes hacia la población afro. Hay un dicho que dice siempre la mamá al final de que el niño dice la broma, que es, el niño es bueno y blanco y la negra es la sucia y mala. Aquí es un juego de palabras y también es parte de este humor donde lo blanco se relaciona con lo bueno y también sabemos que está el humor negro, humor blanco. Bueno, todo esto para decir que aunque sea un sketch muy corto y que duraba aproximadamente 2 o 3 minutos en todo este programa, nos da mucho material de análisis. La siguiente, por favor. Después tenemos el programa de La Hora Pico. Este es un programa también de comedia para adultos que duró al aire, me parece que 5 años o más. La verdad no estoy seguro de cuánto. Pero en este programa había un elenco de 5 comediantes y siempre se invitaba a algún artista, ya sea porque estuviera de moda o porque promocionaba algún evento o porque promocionaba algún disco. En este caso invitaron a Johnny Laboriel, que es un conocido cantante de rock clásico de los años 70 en México, y lo invitaron porque me parece que en ese entonces tenía una nueva gira. Obviamente en este tipo de programa, en el programa de La Hora Pico se hacen sketch y obviamente los sketches de cuando invitaron a Johnny Laboriel giraban en torno a su color de piel. En uno de los sketches podemos ver que él va al doctor porque quiere cambiar su color de piel y el doctor le da unas pastillas y al final termina como dálmata. No, todavía no, Wilson, espera, por favor. Entonces aquí podemos ver que hay un etnorracismo, es decir, se ve a las personas afro como si tuvieran algo malo. Luego hay otro sketch que es una parodia de la señorita Laura,
Y en este también las bromas giran en doble sentido de decir que él es negro, que siempre se las vio negras, que su papá no lo quería porque lo trajo el Pato Lucas en lugar de la cigüeña. Es decir, todo el humor está siempre cargado hacia destacar el hecho de que su piel es negra. Como ya lo dije hace un momento con Memín Pingüín, no basta con que el personaje sea negro, sino hay que repetírselo a cada instante. Después tenemos, ahora sí la siguiente, por favor, Wilson. Después tenemos el programa, bueno, no, esta fue una telenovela llamada Vivan los Niños. Esta telenovela se difundió en el 2002 y este es un refrito o un remake de una telenovela de los años 70 llamada Carrusel, que a su vez es un refrito de una telenovela argentina. Y en ambas hay un personaje que se llama, bueno, aquí se llama no, perdón, en Carrusel, la versión original se llamaba Cirilo Pascual. Acá se llama Ángel Bueno. En la imagen está en la parte de arriba. Pero bueno, este personaje también sufre del PEEE, que es prejuicio étnico, porque bueno, les pedí que vieran 20 minutos de este primer episodio. Y en ese les pedí precisamente esto porque es muy interesante que se vea cómo se construyen los personajes. Como es solamente la introducción, se muestra la casa donde viven los niños, un poco los papás, su ambiente familiar. Y me parece muy interesante ver que los niños con piel blanca son en su mayoría representados en casas grandes, con, con servicio doméstico, es decir, con alguien que les lleve el desayuno, un chofer, un jardinero, casas muy grandes. Y en cambio los niños entre su piel comienza a ser más café, que llega hasta el color negro con este personaje, tienden a ser de esta famosa casa humilde, es decir, son personas con no muy alto poder adquisitivo, con trabajos como panadero, mecánico, sus casas son muy modestas, es decir, entre más oscuro es su color de piel, parece que tienen menos oportunidades de ser ricos. Esto nos habla pues de un prejuicio étnico que, por ejemplo, la serie está el personaje de Simonetta, que es la niña de la cual se enamora Ángel Bueno, el personaje afro, y ella lo odia, desde el primer episodio lo odia. Dice algo así como, espero que este año no esté el odioso de Ángel en mi clase porque lo detesto. Y los padres hablan con ella, le dicen, pero ¿por qué? ¿Qué pasa? ¿Qué te ha hecho? Y ella dice, pues nada, me cae muy mal. Es decir, ella lo odia por el simple hecho de ser negro. Sus compañeros, si bien no tienen una actitud racista hacia él, sí que no dejan de decirle el apodo negrito, chocolatito, el chapopotito, que parece ser que es uno de los apodos que son los apodos más comunes para la población afro en México. También hay muchos estereotipos. Por ejemplo, en este primer episodio que les dejé ver, en donde se presentan los personajes, sale 2 o 3 minutos la mamá de Ángel Bueno y la mamá vuelve a representarse como esta señora con turbante, con un vestido muy llamativo y con el acento de la costa. Su padre, si bien tiene una vestimenta, digamos, lo más normal, entre comillas, él también habla con un acento. Entonces siempre son personajes estereotipados y siempre son de una casa o de una familia humilde, que es la idea que explota mucho la televisión mexicana. Y la siguiente, por favor, Wilson. Ah, miren, aquí está justamente los personajes de Simonetta y de Ángel Bueno. Como pueden observar también, Simonetta es parte de una estereotipización. Ella es la chica rubia, rica, que es muy inteligente, que es muy buena en la escuela, que es muy bien portada. Ah, no es cierto, ella no es bien portada. Ella es caprichosa porque como es rica puede tenerlo todo. Como pueden ver, la creación de estereotipos no solo recae en las poblaciones afro-mexicanas, sino también en los personajes de otro tipo de clase social o de otro tipo de complexión, donde generalmente se relaciona a los rubios con mayor poder adquisitivo, como lo vimos con Memín Pingüín, y con mayor inteligencia. La siguiente, por favor.
Bueno, para terminar esta primera parte de mi participación, les he puesto aquí la imagen de Yalitza Aparicio. No sé si la conozcan, pero fue una chica que encontró a Alfonso Cuarón para hacer la película de Roma. Y tras su aparición y su reconocimiento internacional, ella se volvió una celebridad en México a tal grado que la revista Vogue la invitó para que fuera parte de la portada. Esto marca un hito en revistas como Vogue, porque sabemos que Vogue es una cadena de revistas internacionales y que tiende mucho a mirar hacia lo europeo, tiene mucho eurocentrismo. Es decir, en sus portadas es muy común ver gente con cánones europeos de belleza. Gente rubia, gente alta, de ojos azules. Era muy raro, era prácticamente imposible pensar que Yalitza Aparicio iba a aparecer en una portada de este tipo. ¿Por qué? Porque Yalitza Aparicio es una chica de la región, me parece que es mixteca de Oaxaca, es decir, ella es indígena y ella pues ha crecido, también lo ha dicho en varias entrevistas, con algunos de los problemas que hemos encontrado en el análisis de los programas, con prejuicios étnicos de cómo ella es una indígena, no puede tener cierto trabajo, no podría ser modelo, no podría ser actriz, etcétera. Pero bueno, esto para decir que gracias a que se está visibilizando ahora nuevos personajes o nuevas personas que históricamente han estado ignoradas o marginadas, es gracias a este tipo de cambio de paradigma que se está replanteando la creación de discursos. Me parece a mí muy satisfactorio saber que ahora hay muchas series de televisión o muchas caricaturas o muchos programas donde los personajes son afros y son parte del elenco principal, o incluso hay series que son, no en su totalidad, pero que tienen gran presencia afro, como por ejemplo Dear White People, no sé si la han visto, que está en Netflix, pero el punto es que comienza a haber una mayor representación a comparación de la ausencia total que había durante durante los últimos 50 años en México, que teníamos representaciones solo como el Min Pingüín o solo como Ángel Bueno, pero son solo 2 o 3 personajes entre una gran variedad, un gran contenido de, perdón, que son solo una minoría en un gran contenido de entretenimiento. También es importante señalar que eh, el papel que tiene el lenguaje es muy importante para replantearnos nuevos paradigmas eh, en cuanto a pensar al otro. Por ejemplo, en México es muy común el uso de diminutivos. Entonces es muy común que si tú te llamas Carlos te van a decir Carlitos, pero también es muy común que si eres gordo te dirán gordito, que si eres negro te dirán negrito, que si eres güero te dirán güerito. En este caso, este tipo de apodos tiende más hacia una especie de intento de suavizar lo que ya sabemos que es el prejuicio étnico o el racismo o la exclusión. Es decir, no te voy a decir negro, te voy a decir negrito porque es un cariño, pero te lo voy a decir siempre. Entonces, el cambio en el lenguaje también podría propiciar al cambio en cómo percibimos el mundo, cómo percibimos al otro, cómo percibimos y cómo representamos al otro. Actualmente no hay alguna caricatura mexicana 100% que represente a la población afro, pero sí que se está dando espacio a nuevas interpretaciones de otras culturas que han sido socialmente e históricamente ignoradas. Vemos el ejemplo de Yalitza Aparicio, vemos algunos ejemplos que quieren retomar lenguas indígenas para hacer cuentos, para hacer caricaturas. Es decir, podríamos o me gustaría pensar que estamos hablando de una resignificación y de un nuevo empoderamiento donde ya no se acepta este típico prejuicio eurocéntrico. Sin embargo, creo que aún falta mucho por construir y ahora me gustaría ver cómo es que se ha construido o qué es lo que ustedes me pueden aportar con respecto al caso ecuatoriano.
Y con esto creo que podemos dar paso a la ronda. También si tienen algunas dudas o algunos comentarios, me gustaría escucharles. Bueno, muchísimas gracias, Diego, por tu exposición bueno, por esta explicación del material que ya nos habías enviado, ¿no? Entonces, bueno, ha estado lleno de temas bastante interesantes. Yo solo tal vez haciendo un comentario muy rápido para luego dejar espacio a las preguntas, las intervenciones de todos. Hago notar que creo que un tema importante que sale de tu exposición es el hecho de que cómo se construyen, ¿no?, estas representaciones y estas identidades de la población afrodescendiente a través de los medios de comunicación, de los medios masivos, como son cómics, como son telenovelas, como son películas, que tienen una influencia sobre la población, sobre todo en nuestro caso es importante porque son esos factores que desde pequeños uno ve y entonces como todos esos tipos de representaciones que uno se acostumbra a ver por su cuenta, ¿no? Y que entonces le van dando ideas y le van formando sus opiniones y sus juicios. Entonces, en este sentido, es muy importante reflexionar sobre quién crea y quién decide estas construcciones, ¿no? O sea, de que estas representaciones no, en todos los casos que has explicado, lo importante es ver que no son autorrepresentaciones, como son representaciones vehiculadas a través de los medios, pero que son decididas desde una sociedad hegemónica dominante que tiene sus jerarquías, sus ideas y las va plasmando y entonces así las va transmitiendo. Y entonces me parece muy importante lo que tú planteas como pregunta hacia el final, que creo que en el ámbito de nuestra asignatura es muy, muy pertinente, el hecho de, vale, ¿y cómo se crean nuevas representaciones de estos sujetos históricos, pero sobre todo que no sean representaciones impuestas? O sea, tenemos una historia, digamos, de la representación a lo largo de los siglos. Bueno, tú te has visto las últimas 7, 8 décadas donde los sujetos afrodescendientes no han tenido voz en capítulo en su autorrepresentación, en cómo autorrepresentarse. Muy bien, cómo podemos, y en nuestro caso, entonces la pertinencia es desde la educación, desde los procesos educativos, desde las actividades también escolares, cómo podemos plantear formas de hacer salir la voz y de autorrepresentarse. Esto un poco como comentario un poco general, pero bueno, quiero dejar la palabra a todos los presentes, a que haya entonces un diálogo, un debate y cualquier cosa, digamos, contigo. Entonces, ¿quién quiere intervenir? ¿Quién quiere empezar con comentarios? Si no hay nadie, entro yo también. Asimismo, un tema súper general más bien, ¿no? Más que tomar algún caso específico, aunque podría ser un momento esto. Nuestra historia en el país también tiene, digamos, algunos rasgos que tú ya has planteado en lo de México, es decir, el negro en el Ecuador está relacionado con el tema de la conquista, ¿no es cierto?, y de la llegada de los españoles hacia estas tierras. Es decir, ahí se ve el tema del desplazamiento de estas poblaciones y cómo se fueron también construyendo ciertos espacios en los cuales su representación y su convivencia se han ido, digamos, desarrollando ahí, ¿no? Entonces, en el país tenemos dos sitios, digamos, así bien definidos, que es una provincia entera, que es Esmeraldas, donde hay, digamos, una población muy fuerte de población de afroecuatorianos
y hay una población más pequeña, pero representativa, digamos, que es acá en Imbabura, en el Valle del Chota. Es decir, ahí tenemos el pueblo negro que ha logrado, digamos, de alguna forma seguir sosteniendo todas sus prácticas culturales y la representación en ese sentido. Entonces, si nosotros vamos viendo toda la época colonial, digamos, estuvieron también en trabajos digamos, en condición de esclavitud y de exclusión completa, ¿no? Pero cuando comenzamos nosotros el periodo republicano, no hacen referencia en la Constitución a los pueblos negros. De alguna forma, en un documento que tengo por ahí, lo que sí hacen referencia en 1830 es a los pueblos indios, pero a los pueblos indios más bien como una suerte de a ese niño a cual hay que cuidar. Por tanto, el Estado tiene que proteger a estos niños, a estos menores de edad, y para ellos constitucionalmente se les delega a los curas párrocos como protectores de indios, ¿no? Y ahí será, digamos, la primera aparición en la Constitución de los pueblos indígenas. Pero no se dice nada y no aparece el pueblo negro dentro de esta representación o de este imaginario social o de construcción de un imaginario social, ¿no? Lo que sí se ha visto más bien en los últimos años es un poco, digamos, en programas, en sketch también en la costa, nuestra, en vivos, por ejemplo, ¿no es cierto?, que se da, digamos, esta imagen de quién es el negro y cómo es el negro, o en otro programa también igual de la costa y del mismo o de los mismos actores que hace representación de una familia, que esa familia tiene un familiar negro que también llega del campo hacia la ciudad y ahí comienzan todas estas relaciones, digamos, de la familia, ¿no? De igual forma, todos estos elementos de discriminación, de racismo, mezclado todos estos elementos que tú has planteado, ¿no? Entonces, digamos, no hay una fuerza, digamos así, tan fuerte como el tema mexicano, que sí nos ha llegado a nosotros, digamos, como una construcción de imaginarios, todos estos programas, a nosotros, esto sí, yo recuerdo la revista Memín, que también alguna vez me puse a leer también, ¿no? Y el impacto que tú tienes viendo todos estos temas de racismo y te comienzas a identificar más con el Memín que con el resto de personajes, ¿no? Un poco viendo nuestra realidad, ¿no? Todas las otras películas. Nosotros hemos sido consumidores de películas mexicanas que te van construyendo esos imaginarios, ¿no? Y justamente ayer, no sé por qué, así como no sé, comencé a ver la serie esta que está en Netflix también, que es El Príncipe de Bel-Air, que lo había visto hace Sí. años atrás, ¿te acuerdas? En Estados Unidos, que es de Will Smith, que hace digamos, de este príncipe, que va a la casa de su tía, pero que su tía y su tío, digamos, que está ahí, que es como una familia exitosa que después de haber trabajado muchísimo, ¿no es cierto?, tiene un poderío y hasta llega a tener un mayordomo en su casa, ¿no es cierto?, y tiene sus 3 hijos y todas esas relaciones que se generan dentro de eso. Entonces hay que trabajar mucho para llegar a tener, digamos, y llegar a ser como los blancos, ¿no? Es decir, tener un mayordomo en tu casa, ¿no? Entonces, ayer vi solo el primer capítulo, el 1 y el 2, creo, así, solo por... no sé ni por qué lo vi, pero comencé a ver otra vez esto y estaba pensando, digamos, ahora ya desde otra óptica de cómo se van construyendo estos imaginarios,
¿no? Y de cómo la televisión llega fuerte, ¿no es cierto? Los más medias llegan tan fuerte a construir un imaginario social, ¿no? Entonces, y cómo a través de estos imaginarios vas construyendo ciertas relaciones sociales, ¿no? Entonces, digamos, este programa, de Bel Air también llegó muy fuerte en el país y todos creo que habían visto, excepto los jóvenes que ahora están en clase, en esta clase creo que no sé si lo habrán visto, ¿no? Pero digamos, hace 15 años atrás esto fue un boom acá en el país, ¿no? Eso, más bien que nosotros hemos sido consumidores de toda la producción, digamos, que ha hecho México en nuestros países y hasta ahora seguimos consumiendo muchísimo material del cine, el teatro, la música, ¿no? Y que esto también ha ido, digamos, de alguna forma construyendo. Pero como políticas, digamos, ya desde el gobierno o desde los gobiernos no ha habido, digamos, de construir nuevos imaginarios, sino más bien los últimos 10 años que comenzó a repensarse el tema de digamos, de una lucha de representación tanto del movimiento indígena en los años 90 y después de las organizaciones de los pueblos negros hasta constituir una secretaría que se llamaba antes el CODEMPE, que era el Consejo de Desarrollo de los Pueblos Indígenas, y por otro lado se implementó la CODAE, que era el Consejo de Desarrollo de los Pueblos Negros. Es decir, entonces hemos tenido, digamos, este tipo de representación desde el Estado con la finalidad de ver políticas, digamos, de inclusión para el desarrollo de estos sectores que no han pasado más allá de estas declaraciones y de estas instituciones que realmente no han logrado, digamos, posicionar más fuerte el tema del desarrollo. Y digamos, en el año 2012 tenemos la Ley Orgánica de Educación Intercultural. Y en el tema intercultural seguimos debatiendo, es decir, el tema de la educación intercultural que sigue viendo lo intercultural desde la perspectiva de lo indígena, pero no desde la perspectiva de la diversidad. Este ha sido, Claro. digamos, un elemento fuerte en el país. Y por ello, los pueblos negros, acá representados por varios de ellos, han tenido una lucha, digamos, ahí de ir posicionando su propio modelo pedagógico, que ellos le llaman etnoeducación, ¿no? Entonces también ha habido esta lucha, esa confrontación y esta, digamos, también confrontación con la propuesta de los pueblos indígenas. Entonces ahí podemos ir viendo cómo vas construyendo esto, cada uno también por su lado y también por sus intereses, y no hemos logrado construir una cosa nacional, a pesar de que ahora existe esta Ley Orgánica de Educación Intercultural que su imaginario ahí es construir la educación en el marco de la diversidad, ¿no? Yo un poco ahí diría un poco mis comentarios también, ¿no? Esto, Gracias, Germán, sí, sí. Diego, bueno, ¿quieres contestar? O sí? solo quería hacer un pequeño comentario con respecto a lo que dijo Germán, que es verdad que en México también existen ya varios institutos de lenguas indígenas o la Secretaría de la Protección de los pueblos originarios y etcétera. Pero lo interesante de ver aquí, que es como usted menciona, Germán, es que se crean estos institutos, pero se crean desde afuera. Es decir, yo soy el secretario de Asuntos Indígenas, pero yo no soy indígena. Es más, ni siquiera mi mamá, es decir, yo no conozco a nadie indígena, solamente yo soy un político que gracias a tal o tal alianza me han dado este puesto. Y entonces las decisiones que yo voy a tomar son pensando en cómo yo pienso que ellos estarían bien, más no como ellos mismos se piensan que estarían bien, que es un poco lo que decía Javier, que una parte importante de la creación de representaciones afro sería ver cómo ellos mismos se representan, porque una cosa sería
ver nuevas representaciones donde los personajes no sufran de racismo y son bien aceptados y este tipo de cuestiones, pero de nada o no cambiaré mucho si el director o el guionista es una persona blanca. Es decir, de todas formas está cayendo en la representación, en la idealización de alguien ajeno o de una interpretación de algo que tú no estás viviendo. Eso era lo que quería comentar. Sí, 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 gracias, Diego. Carito Hinojosa pidió la palabra. Sí, ¿cómo están? Buenos días con todos y con todas. Me Hola, pareció súper Carito. interesante. Me pareció súper interesante la intervención. Bueno, acá en Ecuador hemos tenido bastantes referentes como que dan estos estereotipos, como fue Vivos, me parece, no sé si alguien aquí de los que vieron, Vivos hacía un referente ecuatoriano en todos estos estereotipos de la persona negra, la persona indígena, que con el tiempo se quitó, me parece que hace unos, ¿qué será? Unos 8 años más o menos ya no transmiten, pero nos naturalizó estos estereotipos, ¿no? Entonces, me parece, te iba a hacer una pregunta, ¿qué opinas tú de los performance? Porque una vez vi un performance en el día que fue el Día Internacional del Orgullo LGBTIQ y me pareció algo también como que replicar estos estereotipos, pero no sé, hay personas que dicen que no lo hacen de ese lado, pero no sé, ¿tú qué opinas de los performances? Esa es básicamente la pregunta. ¿De qué performance específicamente me estás hablando? ¿De qué performance? Por ejemplo, un performance de una persona que se viste, un hombre que se viste de mujer y pero te sigue haciendo, no sé, Ah, alguna... ya entendí tu pregunta. Ujú. Bueno, yo creo que aquí sí solemos caer en un tipo de representación, como ya lo dije anteriormente, como que juega mucho con la apropiación cultural. Es decir, por ejemplo, esto que hacía Pedro Infante de pintarse de negro para salir en un número donde él era negro, a mí ahora actualmente me parece aberrante, porque una es como faltarle al respeto a alguien, es como lo que les decía en el principio. Me parece muy grosero que las personas en el extranjero que me conozcan y que sepan que soy mexicano me preguntan por mi sombrero, por mis maracas, por mi guitarra. O sea, me parece que desde el punto de vista en que tú te estás apropiando de algo a lo que no perteneces, es muy grosero. No obstante, creo que este tipo de performance también, dependiendo de su autor, pueden tener una intención que puede ser la correcta. Es decir, por ejemplo, si hay un chico que hace drag queen y que hace drag queen de una chica negra, por ejemplo, podría ser interesante ver cómo él está diciendo: además de pedir derechos LGBT, pido que se vean por los LGBT que además son negros, es decir, que además se discriminan racialmente, no solo por su condición o por su sexualidad, sino por sus características físicas. Entonces yo creo que los performances siempre también son importantes de analizar en cuanto a una contextualización, en ver quién los hace, por qué los hace, para qué los hace y sobre todo ver cuál es la intención de todo esto. Esto es algo que solemos hacer mucho los historiadores, decir la frase depende del contexto. Es decir, eh, ¿qué pasa con este fenómeno en el siglo XX? Tú vas a decir siempre, bueno, depende del contexto. En el caso de los performance, pues depende de quién lo haga, para qué, y el objetivo general, y quién es esa persona, y de dónde viene, y cuál es el contexto mismo de esta persona. Entonces creo que algunos performance son bien intencionados y creo que también son dignos de análisis también. Gracias. Gracias a ti, Caro. Marisol, ¿pediste la palabra? Sí, profe, espérame. ¿Me escucha, profe? Sí, sí, te Sí, escuchamos. te escuchamos, Marisol. Ya. Bueno, primeramente, buenos días con todos. Hola. Diego, muchas gracias primeramente por lo que nos compartiste de tu país. Y bueno, yo te tenía dos preguntas más que todo. Uh-huh. Una es algo personal y la otra es como que una duda para mí porque yo tiendo a hacer muchas preguntas y si me quedo con las dudas me voy a morir. Entonces, No, verás, dilo, dilo.
La Me primera, encanta que este sea el espacio para que hagas tus dudas. Venga, venga. ya verás. La primera es, por ejemplo, nos hablas de una investigación, ¿verdad? Y nombraste, por ejemplo, que hay también otras investigaciones como la investigación genética que Ujú. hace cuenta, o sea, a investigar, por ejemplo, de los afros. Entonces, yo te quería preguntar, ¿qué, cuáles son las otras investigaciones que hacen para investigar a los afros, o sea, sus orígenes? Porque eso así como que pienso que debe haber otro tipo de investigaciones, pero yo no sé cuál nomás puede hacer. Esa es la primera pregunta. No sé si me puedes Ok. ayudar. Ah, pensé que ibas a hacer las dos de una vez. No, o sea, primero Ok, una. déjate digo esta. Encontré, bueno, en México hay un instituto muy prestigiado que se llama el Colegio de México y este tiene, bueno, se dedica a las ciencias sociales, en especial a la historia, la economía, sociología y lingüística. Hay también a las ciencias políticas. Entonces, en este colegio hay hay una parte institucional que se llama Estudios Africanos. Y en esta parte hay muchos profesores, muchos investigadores y muchos alumnos que entran con algún proyecto de tesis, ya sea en maestría o doctorado, para realizar alguna investigación. Entonces, no conozco gran variedad de lo que produzcan, sin embargo, sé que hay muchos que se dedican a estudiar la influencia de vocablos, o sea, investigaciones lingüísticas, es decir, la influencia de vocablos africanos en el léxico mexicano o la influencia de moda o estilística en la colonia de los africanos hacia los españoles. También hay algunas investigaciones que se están realizando en la UNAM que hablan sobre cómo la población mestiza o indígena mexicana es o mayor o menormente propensa a ciertas enfermedades. Y aquí pues va un poco a investigar la influencia de herencia genotípica, es decir, de personas afro, de personas indígenas, de personas blancas. Estas son solo algunas que yo conozco que hay. Tengo, por ejemplo, un amigo que estuvo conmigo en la licenciatura que su tema de tesis fue la investigación, bueno, se llamaba presencia de negros en villas mineras en el siglo XVIII, me parece. Entonces él investigaba o quería investigar si se llevó a algunas poblaciones negras, sobre todo a Zacatecas, Sombrerete y Mazapil, que son tres ciudades mineras de donde yo soy. Y él quería investigar qué pasó, si hubo personas, si hay registro de que ellos participaron, pero creo que las investigaciones en estudios afro pueden ser de muchos tipos. Valdría la pena que entres al Colegio de México, o sea, al sitio web, para que te des una idea de cuántas, de cuánto puede haber de tesis, de artículos. No dudo que haya una revista de estudios afroamericanos. Y también en YouTube, si simplemente pones Afro México, vas a encontrar también una gran cantidad de cosas. Por ejemplo, yo esta investigación que te hablo precisamente del estudio genético, la encontré en YouTube. Si quieres, luego le paso a Javi la bibliografía para que ustedes también la puedan ver y así puedan tener acceso a más investigaciones, que es verdad que una parte importante de hacer visible em, a las poblaciones ignoradas es estudiándolas, es un acercamiento académico. ¿Y cuál es tu segunda pregunta, Marisol? Ya. Primeramente, muchas gracias. Y ya estuve un poco anotando porque sí me llama un poco la atención, entonces quería saber un poco más porque a veces no me manejo bien con las palabras. Gracias en ese sentido. La otra pregunta, como te dije, era un poquito más personal, ya que a ver, en las diapositivas tú nos muestras así, por ejemplo, tus conocimientos y es obvio que también pones tus criterios propios, pero ahora yo quería saber, o sea, en este caso, tú cómo has actuado, si has visto este tipo de estereotipos, yo qué sé, tal vez en tu familia, en tus amigos, en tus vecinos, o sea, tú cómo has actuado a través de esto, porque una cosa es decir, pero también otra cosa era actuar, entonces esa era la forma de que yo te quería preguntar, es como que algo muy personal para ti, y bueno, lo quería saber. Bueno, pues como precisamente lo has dicho, es mi vida personal y de mi vida personal no hablo. No, no es cierto, es broma. Este es un caso muy interesante. Fíjate que
Yo creo que yo crecí con este endorracismo, con este prejuicio étnico, en el que en México se nos acostumbra que entre más güerito tiendes a ser más bonito. Y no es que se nos acostumbre, sino es algo que no te das cuenta de ello, pero pasa. Fue hasta que me fui a vivir al extranjero y estuve en contacto con otras culturas, con otras personas, con gente de otros países, que me di cuenta que hacemos este tipo de errores. Por ejemplo, mi madre, hace algunos meses hablé con ella y me contó que un primo tuvo una hija. ¿Y cuál creen que fue el comentario de mi madre? Que fue, tuvo una hija, pero no está tan bonita como tu otra prima, porque está más morenita. O sea, ella está relacionando tu belleza al color de tu piel. Esto solo como un ejemplo para que veas qué tan interiorizado tenemos el racismo. Y yo creo que a lo largo de mi vida quizá hice algunos de estos comentarios porque yo los veía normal. En el contexto donde crecí, pues es normal que si alguien es morenito un poco, le digamos el negro. Que si alguien, bueno, yo no tuve contacto con personas afromexicanas porque la ciudad de donde soy no hay. Solo todos somos morenos, pero no hay afros. Entonces fue hasta que me vine a vivir a Francia donde he tenido contacto con este tipo de personas y hemos hablado mucho de este tipo de situaciones donde a veces suele ser muy incómodo hablar de temas como racismo o como de trato hacia otras personas, pero solamente para decirte que yo he vivido el racismo viviendo acá en Europa. Por ejemplo, recuerdo que una vez estaba tomando el tren y habíamos 5 personas en el vagón y yo era la más oscura de ellos. Entonces subió la policía a hacer un chequeo normal y adivinen a quién fue el único al que le pidieron su pasaporte, pues al chico que no era rubio, a mí. Es decir, este tipo de situaciones las vivimos siempre y quizá no nos damos cuenta y quizá incluso los medios de comunicación ayudan a propagar este tipo de ideas un poco racistas. Pero espero que estos ejemplos que te dije te sirvan un poco de ejemplo personal. Sí, sí, muchas gracias. Bueno, eso era las dos preguntas que más quería socializar y como que, bueno, que los que compañeros también se enteren un poco más que todo. Muchas gracias por responder. Gracias, Marisol. Gracias, Marisol. Gracias, Diego. Entonces, tengo una pregunta que me llega por WhatsApp porque no funciona el audio, de Jime Suárez, que está conectada y que me pide por favor de preguntar a Diego. Desde el contexto escolar en México, ¿se hace algo para erradicar la discriminación? ¿Cómo en México desde el contexto escolar se abarca la perspectiva de la diversidad cultural? Ah, ¿cómo se llama la chica? Jime. Jime, me siento como youtuber. Saludos a Jime. Bueno, Jime, esta también es una pregunta que me llama mucho la atención porque desde el punto de vista personal, los libros de texto que yo tuve, no se hace nada para combatir el racismo. Es decir, solamente se nos dice el racismo es malo. Y se nos dice no le digas a un negro negro porque es malo. Pero, por ejemplo, como les decía, yo no tuve o en mi ciudad no hay gente afro. No la hay, no la existe. Entonces, la mayoría de las personas que viven en mi ciudad jamás en la vida se va a topar con alguien afro hasta que viaje a otro sitio. Entonces, ¿qué es lo que se hace en el ámbito escolar? Pues yo estuve en la primaria, es decir, de 6 a 12 años en la escuela, y ahí el bullying no era tratado. No había, si alguien golpeaba a tu compañero, se hablaba con los papás de esas personas, pero nunca se hacía una plática grupal, nunca se decía, no hay que respetar a los otros, existen más diversidades, no hay gente que es de complexión robusta, gente que es muy delgada, pero no por eso lo vamos a tratar diferente. No, eso nunca lo hubo en mi formación. Después, en los libros de texto gratuito, bueno, es que así se llaman en México, libros de texto gratuito. Ahí tampoco se hace referencia hacia cómo tratar el racismo o hacia no ser racista. Simplemente se dice no seas racista, pero no hay ejemplos muy amplios. Y de hecho, la representación afro en los libros de texto gratuito está muy limitada a decir
los africanos llegaron a México en el siglo XVI siendo esclavos y después de ahí desaparecen hasta que se menciona a 2 o 3 figuras como fue Vicente Guerrero y como fue José María Morelos y Pavón, que son mulatos, pero ya, después de ellos nunca se menciona nada más. Creo y me parece que actualmente se están tomando más medidas, más pláticas psicológicas, más pláticas con las personas que son afectadas por bullying. Se intenta una mayor comunicación alumno-profesor y alumnos, pero en mi experiencia en la formación escolar no había en sí una manera directa de tratar el racismo. Saludos para Jimé. Gracias. ¿Alguna? Entonces, ¿quién se apunta? Yo tomo la palabra, profe. Wilson. Perfecto. Ya. Bueno, primero comentarte acerca de Memín Pingüín, que me encantó tanto que me puse a estar stalkeando esa página como loco. Porque, o sea, le vi, como tú dices, ¿no? Esa discriminación total hacia este negrito que bueno, él decía, no soy pequeño, soy chaparro. Bueno, teniendo en cuenta que hemos vivido hace, años de años, ¿no? En estos estereotipos de los negros, bueno, aquí en el Ecuador serían los negros y también los indígenas, porque igual le ves a un indígena, le ves a alguien que está vestido con poncho, con pollera, entonces, no sé, la gente se aleja, la gente tiene miedo, ¿no? No sé qué en realidad, bueno, como digo, no es el mismo estereotipo en el que vivimos. Pero sería la pregunta, bueno, yo veo que este cómic primeramente ha sido como tú dijiste, ¿no? Un medio para llegar así profundamente a la gente. ¿Cómo podríamos hacer como, no sé, en realidad, qué necesitaríamos como estudiantes, ya partiendo, ¿no? Desde un estudiante, para poder empezar a producir algún tipo de material para, no sé, para empezar a concientizar un poco? Porque quizás al llegar a concientizar del todo, ¿no? O sea, siempre creo que habrá esto, pero al menos como para ir pronunciándonos como estudiantes. Esa es la idea que estaba pensando, porque como te digo, aquí seguimos en esta discriminación y bueno, eso sería Pues, por lo pronto. bueno, Wilson, muchísimas gracias por haber sido el apoyo de pasar el material, te lo agradezco mucho. Y esto, yo creo que como futuros profesores que están en formación tienen en sus manos algo muy importante que es el poder del lenguaje. Creo que a partir del lenguaje se forman muchos estereotipos, o se puede luchar contra ellos. Como lo decía hace un momento, el ejemplo que decía mi madre de tu prima es menos bonita porque es más morenita. El simple hecho de decirle morenita ya implica toda una serie de características de racismo, de prejuicio étnico. Entonces creo que una es utilizando el vocabulario o el lenguaje como una arma o como herramienta en su correcta utilización. Y otro de los que a mi parecer podría ser una buena técnica sería que te fijes en el contexto. Como buen historiador te voy a decir, depende del contexto. Es decir, ¿a quién se quieren dirigir? Por ejemplo, no vas a dirigirte con el mismo lenguaje a un joven de 13 años que a una persona de 50 años. Entonces, por ejemplo, ahora a los jóvenes les encantan los memes. Bueno, pues si tú quieres hacer una plática sobre racismo, ¿por qué no hablarles de memes? ¿Por qué no compartírselo con memes? En cambio, si vas a hacer una charla con una abuelita, con una persona de 40 años, a ellos sí que no les vas a poder hablar con memes. Entonces, ¿cómo es que puedes llegar a este tipo de público? Creo que lo importante de esparcir un mensaje es contextualizar, es ver qué quieres decir, para qué lo quieres decir y quién es tu público objetivo, tu target. Entonces, dependiendo de este tipo de demandas, tú tienes que centralizarte en cómo llegar de la manera más precisa y específica a ese público. Si tú quieres hacer una charla sobre racismo, me parece que el cómic puede ser una buena herramienta para jóvenes de entre 16 o más jóvenes de 10 a 19 años.
Si quieres hacer una charla así para personas analfabetas, bueno, pues te tendrás que valer de recursos visuales, de recursos pictográficos, de grabaciones, de audios. Si quieres hablar con niños de kinder, tienes que ser más didáctico, tienes que tener su atención, es decir, tienes que ver quién es tu público, quién es tu target y contextualizar qué es lo que les quieres decir. Y creo que esa sería la manera más eficaz de llegar a ellos y de hacerlos reflexionar sobre lo que quieres comunicarles. Muchas gracias, Diego. Gracias, Wilson y Diego. ¿Quién quiere todavía intervenir? Chicas, chicos. Aprovechemos de esto. Yo voy a hablar 2 minutos, creo, y después ya debo salir. Me gustó mucho el tema de la pregunta de Marisol y la respuesta de Diego. Y ahí me puse a pensar un tema interesante, es decir, que no lo había mencionado. Cómo se han generado políticas de blanqueamiento desde el Estado durante todo el periodo de la República. Es decir, cómo lograr que esta sociedad vaya hacia un blanqueamiento, dejando todo atrás, ¿no es cierto?, lo indio o lo negro, con la finalidad de ir construyendo una sociedad nacional, ¿no? Entonces también desde el Estado ha habido fuertes políticas en ese sentido. Y por otro lado, también se nos ha quedado en nuestra memoria colectiva o en nuestras propias formas de relacionarnos y de digamos, tanto familiar como social, cómo nosotros mismos expresamos ciertas formas o ciertos estereotipos en nuestro propio lenguaje, que a veces ni cuenta nos damos de lo que estamos diciendo, ¿no? Pero que detrás de todo eso existe una carga, digamos, racista, una carga ya, ¿no es cierto?, construida con la finalidad de ir hacia este proceso de blanqueamiento. Por ejemplo, cuando nace un niño acá, le ven medio blanquito, le dicen, qué suerte, ¿no?, que ya está blanquito, ¿no? Entonces, una suerte así de que estás blanqueándote y sigues el proceso de blanqueamiento, porque ese será digamos, esta suerte de blanqueamiento también tiene esta suerte de éxito que tú también has mencionado, ¿no? Yo creo que ahí seguimos estos patrones culturales y y estos estereotipos que nos han ido construyendo y que también evocamos cotidianamente y muchas veces, digo, sin darnos cuenta, y eso es lo más peligroso, ¿no? Otra cosa es que te des cuenta y dándote cuenta emites eso y que puedes tú, digamos, en un debate ir deconstruyendo eso. El otro tema es peligroso porque no te das cuenta y sigues, ¿no es cierto?, ahí con eso, y además más peligroso es cuando ni cuenta quieres darte de todo este vocablo racista o formas de comportamiento racista que tienes, ¿no? Entonces, hay todos estos elementos que son construcciones sociales y que todavía seguimos, digamos, viviendo y combatiendo a nivel de lo social, ¿no? Gracias, Javier, por esta reunión. Gracias, Diego. Ha sido muy interesante en esta clase para los chicos también y digo, para mí también, mucho para ir reflexionando sobre estos temas e ir armando una nueva educación, porque como tú mencionaste, Diego, son los futuros docentes que el país requiere, y creo que si no tenemos todos estos elementos y todas estas experiencias, cómo se dan, cómo se construyen, difícilmente vamos a poder cambiar la sociedad en la cual queremos construir, ¿no? Y en nuestra Constitución y las propias leyes siguen hablando de una sociedad intercultural, pero esa sociedad intercultural lo haremos en conjunto, quitándonos todos estos rasgos que discriminan, que
digamos, atropellan, ¿no es cierto?, los derechos humanos. En ese sentido, gracias, yo tengo que retirarme también. Gracias, Diego, gracias, Javier, y gracias a todos también. Hasta la próxima. Un gusto, Germán. Hasta luego. Hasta Gracias, luego. Germán, por haber participado. Y bueno, gracias y muy interesantes tus aportes. Bueno, en estos últimos minutos que nos quedan, yo solo para integrar un momento lo que decía Germán, efectivamente este tema del blanqueamiento es un tema muy importante que ha sido muy presente en todas las sociedades coloniales y poscoloniales, ¿no? Y sobre esto les señalo un filósofo, pensador ecuatoriano muy famoso, en realidad más famoso en México porque vivió mucho en México que no en Ecuador, que es Bolívar Echevarría, que seguramente algunos ya conocen de nombre, escribió un texto, es cortito, creo que son unas 40-50 páginas, se lo subiré al aula, que justamente se llama La blanquitud. Y es que él se pone esta pregunta desde un punto de vista filosófico, histórico, de ¿en qué momento esto del color blanco empezó a considerarse superior? Y entonces, ¿de qué momento todo esto, digamos, también en el color de la piel y en todo, el ser blanco, la blanquitud, se empezó a considerar superior y los efectos que tuvo? Porque en efecto es un tema muy presente. No sería importante si se limitara simplemente a apreciaciones estéticas, pero la cuestión es que estas apreciaciones estéticas tienen un efecto, como hemos visto, social, de discriminación, de jerarquía social y también político, porque luego, digamos, sobre la base del color de la piel, se crean discriminaciones ligadas al ejercicio político, a la toma de decisiones, al poder. En esto también les señalo, hay una investigación muy interesante, ya que Marisol pedías ejemplos de investigaciones, una investigación muy interesante que se hizo justo en México hace poquísimos años, que se llama pigmentocracias, que es un término que se difundió mucho en México. Esta idea de que el poder se basa un poco sobre la pigmentocracia, o sea, sobre el pigmento, sobre el color de la piel. Y ellos estuvieron estudiando a nivel de toda América Latina cómo funcionaba esta cuestión, o sea, de cómo se crean sistemas políticos desiguales. O sea, piensen, no sé, entonces Diego nos trajo al principio un ejemplo muy interesante del segundo presidente de México que fue mulato, pero como que eso no se recuerda mucho. Pero piensen en los otros países, en Ecuador, en Colombia, en Perú o en los otros, ¿cuántos presidentes afros hemos tenido? O sea, piensen ya solo en un país como Brasil, que es uno de los países de Sudamérica con más presencia afrodescendiente, no ha habido ningún presidente afro. O sea, entonces, cómo esto crea también discriminaciones igual que otras, ¿no? Como discriminaciones de género, pero también tenemos discriminaciones de este tipo. Entonces, esto, y para también ir un poco cerrando, y no sé si luego habrá otro comentario, hay muchos temas, agradezco a Diego porque hay muchos temas que ha tratado, que iremos profundizando, ¿no? Que ha puesto muchos temas que hemos visto y que continuaremos a ver durante el curso. O sea, lo que él habló de la apropiación cultural es un tema muy importante, ligado también a otro término que está conectado, que hemos visto que es el del ventriloquismo, ¿no? ¿Quién habla por quién? O sea, cuando alguien se arroga la palabra de hablar por otro. Y lo de los textos escolares, ¿no? La presencia en la educación en los textos escolares. En eso no sé si ya está aquí, que creo que se fue así, regresó Virginia. Justamente Virginia dentro de un mes participará en este ciclo de conversatorios con una intervención más focalizada sobre las imágenes de los afrodescendientes en los textos escolares, ¿no, Virgi? No sé si en eso quieres adelantar algo como para hacer... Sí, yo voy a estar, lo que pasa es que como siempre voy modificando y visto mi nuevo horario, más o menos puedo participar todos los días. Creo que no voy a adelantar nada, sino ir recopilando de cada día cosas que se trasladan a la cultura escolar. Entonces yo, dentro de lo que he podido, he estado casi la hora primera entera, tenía luego una tutoría de titulación, pero entonces todos estos temas los voy recopilando, intentando venir todos los martes para que el día que toque mi sesión pueda ir estas
ideas claves que ha dado Javier ahora, yo las puedo ir recopilando en cómo se trasladan a los textos escolares, al currículum y a la práctica diaria de la cultura escolar. Entonces ahí yo creo que solo les adelanto eso, y también les invito a que si van durante las prácticas o durante las sesiones de clase encontrando ejemplos dirigidos a la escuela en concreto, los vayan recopilando para que los podamos discutir el día que hago yo la sesión, ¿vale? Así que les invito a ir recopilando imágenes, ideas, para que el día que yo trabaje este tema pueda ser un taller más compartido con todos y ustedes puedan colaborar, bueno, participar más activamente. Vale, gracias, Virgen. Nada. Bueno, no sé si hay alguna pregunta last minute todavía, alguna intervención last minute. O Diego, ¿tú querías decir? Bueno, yo quería hacer unas preguntas para concluir. Que yo he hablado mucho del racismo que se ha aplicado a los afromexicanos y la segregación y la marginación, pero creo que lo que me gustaría cerrar con esta reflexión. Les voy a hacer 3 preguntas y ustedes las responden en casita. ¿Son racistas? Si sí o no, díganme, ¿cuántos de sus actores, actrices, músicos, cantantes favoritos son afro? ¿Cuántos de los personajes que ustedes ven en series, en caricaturas, en cómics, son afros? Y ustedes eligen ver o no una serie si hay un personaje afro, solamente para cerrar. Y ya lo hacen de tarea, Bueno, muchas gracias, Diego, por habernos dejado tarea a todos. Entonces, esto que cada uno lo vaya reflexionando y ahí lo retomaremos en los próximos encuentros que tendremos. Bueno, yo creo que como ya hemos casi agotado el plazo, yo para concluir quiero agradecerles a todos, quiero agradecer principalmente a Diego por su intervención, el tiempo que nos ha dedicado, por dar las respuestas. Muchas gracias, Diego, como siempre, digamos, por tu apoyo en clases. Y bueno, agradecerles a todos los que han participado y que han estado hasta ahora. Ya tenemos confirmada la fecha de la segunda ponente, que será el próximo martes, me confirmó ayer la fecha, que tendremos un segundo encuentro con otra invitada, que es María Eugenia Chávez, una profesora de la Universidad Nacional de Colombia, que que hizo una investigación muy interesante sobre la historia de María de Chiquinquirá, una esclava guayaquileña afro que luchó por liberarse, por su emancipación, y que al final pagó su misma libertad en Guayaquil en el siglo XVI. Entonces, una historia muy importante porque, como les decía, también desde el punto de vista de ver perspectivas que normalmente son subalternas y la perspectiva de género de la voz de las mujeres en la historia afro, porque, bueno, esto para contarte, digo, era una cosa que hablábamos en otras clases, de que a veces, claro, se dice, se silencia la voz de los afros, pero luego se silencia todavía más la voz de las mujeres afros. Entonces, para recuperar este tipo de historias y esta historia muy, muy importante que ella reconstruyó a través de documentación en los archivos, tendremos la próxima semana como huésped a María Eugenia. Entonces, aquí yo les enviaré, como siempre, el material que ella me ha enviado, que son cosas que ella escribió sobre María de Chiquinquirá. Ya se lo enviaré mañana para que tengan todo el tiempo y utilicen también el lunes para revisarlo y lleguemos al próximo encuentro también preparado. Y me pide María del Carmen si nos podría pasar las diapositivas. Sí. Claro, las tiene Wilson. Wilson, de verdad, gracias por apoyarme en la parte técnica y espero que Wilson se las pueda pasar. Y también queda pendiente que les voy a enviar la bibliografía que utilicé un poco para realizar este trabajo. Que como les dije, hay un video que es muy interesante sobre la genética mexicana y en fin, ahí podrán ver la bibliografía. De acuerdo. Gracias, Diego. Y si Wilson, tú ya lo tienes, si puedes pasarlo y yo de todas formas lo subiré al aula virtual. Y bueno, antes de acabar voy a hacer la foto de siempre, entonces todos los que quieran aparecer en la foto tienen unos pocos segundos para, por favor, activar las pantallas. Entonces,
¿Quién quiere aparecer en la foto? 5, 4, 3, 2, 1. Ya, ya se la enviaré. Bueno, pues muchas gracias de nuevo, Diego, y gracias a todos. Gracias a ustedes, chicos. Qué bueno que estudien este tipo de temas y no se desanimen, aunque la pandemia parezca grave, ustedes sigan. Vamos, se puede. Gracias. Hasta luego. Gracias. Gracias, chicos. Gracias.